Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Éxodo 22 y el versículo 21. 21. Esa es en la página 53 si quisiera usted acompañarnos en las Biblias aquí de la iglesia. Éxodo 21. Quiero empezar ofreciendo disculpas a Mabel, que quisiera crecer y ver el boletín que usamos. Y el título del sermón hoy tiene el título Gente Difícil. Así que, bueno, sí, podría cambiar el título. Podrían ustedes cambiarlo como gente vulnerable. Gente vulnerable concuerda muy bien con el bautismo de infante. De hecho, concuerda mucho mejor con lo que queremos ver del pasaje que Dios nos va a mostrar aquí. El pastor Weiss nos lleva la semana pasada a través de Éxodo 19 y entrando en capítulo 20. Los hijos de Israel llegando al monte Sinai y el Señor llamándolos más bien a reconocer su gloria, a reconocer su santidad. El hecho de que Él es completamente diferente, distinto. Él es diferente a nosotros, Él es santo y nosotros no lo somos. No solamente que Dios los llama a recordar, a reconocer eso, sino también habló esas palabras de redención a ellos, ¿verdad? Yo soy el Señor, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y así que ustedes me servirán, y así que ustedes me obedecerán como mi pueblo de pacto y Dios. Luego les dio los 10 mandamientos. Bueno, vemos en los siguientes capítulos, después en Éxodo, ¿no? Entre el dar de los 10 mandamientos y la transición que veremos en poco hasta las instrucciones para construir el tabernáculo, las instrucciones para el sacerdocio. Pero hay algunos capítulos aquí entre los dos en que si vemos a capítulo 21, versículo 1, ahora estos son los juicios que darás a ellos y Dios. Esas son las ordenanzas que podrás delante de ellos. Y Dios en estos capítulos da leyes específicas, aplicaciones específicas de esos 10 mandamientos en acción, ¿no? Y Él da a ellos sus juicios, sus leyes concernientes a cosas como el robo, concerniente a la violencia, pureza sexual. Y necesitamos entender que estas leyes que Dios nos da a nosotros no digo más bien a ellos, no son completas o exhaustivas, sino son para mostrar a nosotros. No es decir que esas son las únicas formas en que una persona podría lastimar a su vecino o hacer daño a su vecino, sino son algunos ejemplos de cómo una persona podría dañar a su vecino. No son las únicas formas en que necesitas proteger la vida de su vecino, sino esos son los ejemplos a lo que Dios nos llama. O sea, Dios nos da los principios, lo que necesitamos de su palabra para poder vivir en justicia, para poder vivir en santidad. Y nosotros a lo mejor podremos sufrir la tentación a llegar al versículo 21, versículo 1, donde dice, esas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Decir, esas son leyes de tiempos antiguos, ¿no? Eso no tiene nada de que ver con hoy día y mi vida. Pero de hecho, lo que encontramos mientras meditamos sobre la ley de Dios es que la ley de Dios es extremadamente práctico. Que de hecho es la practicalidad que nos hace un poco incómodo, ¿no? Es tan práctica la ley de Dios que nos causa vivir toda la vida delante de Dios y darnos cuenta de que no alcanzamos la gloria de Dios, la perfección de Dios. Y es lo que es importante aquí, que meditemos sobre la ley de Dios. Hay un peligro si solamente leemos con rapidez, con prisa, saltándolo, dejándolo al lado, en vez de darnos cuenta de cuántos principios hay aquí. Por ejemplo, cuando dice, debes edificar una cerca alrededor de su techo. Pues, bueno, yo no tengo a nadie que convive en mi techo. No conozco a nadie con un balcón, tan siquiera aquí. Mi abuelo tenía un balcón en su segundo piso. Había una cerca alrededor de eso. Pero no creo que haya nadie aquí con segundo piso, un balcón de segundo piso aquí en la iglesia. Pero sí que podemos leer eso y decir, bueno, yo no tengo ese tipo de techo. No tengo fiestas aquí en mi techo. Así que ese versículo no me aplica a mí para nada. Pero sí, nos llama a nosotros a proteger la vida y bienestar de nuestro vecino. Así que, ¿por qué debemos
tener los frenos investigados, examinados en nuestros carros, por ejemplo, porque necesitamos proteger las vidas de nuestros vecinos. Necesitamos quedarnos en la casa si sabemos que estamos contagiosos, por ejemplo, o podemos hacer carrera a nuestras vecinas, o porque debemos quitar el nieve de los banquetes nuestros para proteger el bienestar de nuestro vecino y la vida de nuestro vecino. La ley es extremadamente importante y práctica. Otra razón por qué solemos luchar con ignorar la ley muchas veces es, yo creo que la leemos y decimos, bueno, no puedo entender todas las implicaciones de esta, así que no necesito preocuparme. Bueno, esto es una muy mala forma de interpretar las escrituras. ¿Quién podría aquí levantar la mano y decir, yo entiendo todas las implicaciones de los frutos del Espíritu? Nadie. Ni hemos empezado a comprender completamente la profundidad de los frutos del Espíritu. Así que a lo mejor que haya cosas en la ley de Dios y usted dice, bueno, yo no estoy seguro, no entiendo todas las implicaciones de aquella ley. Por ejemplo, cuando los animales limpios y sucios están nombrados y usted dice, no entiendo por qué pueden comer langostas, pero arañas no. No me tiene mucho sentido eso. A lo mejor no tiene sentido a usted, pero lo que es muy claro, aun en una lectura simple de ese pasaje, es que estamos llamados a ser santos. Y lo que ingerimos, lo que comemos, lo que debemos comer, debe ser santo también. Bueno, ¿cómo aplicas esto a la vida? ¿Quién entre nosotros está perfectamente viviendo? ¿Cómo nos entretenemos todos los días? Que solamente ingerimos lo santo, lo puro y agradable de Dios. Así que la ley es altamente práctica. Así que no la dejamos a un lado por no entenderla completamente. Tampoco la dejamos al lado porque a lo mejor en aquel versículo en particular no habla de nuestra vida, por ejemplo, de cerca en el techo, sino que al principio habla muy directamente de nuestras vidas y a nuestras relaciones uno con el otro. Así con esa comprensión y entendimiento de ese trasfondo que queremos ver lo que la palabra de Dios nos dice hoy específicamente en Éxodo 22 y empezando en versículo 21, leyendo hasta el siguiente capítulo. Éxodo 22, 21. Sin embargo, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano lo afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y os mataré a espada y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de poner el sol, porque es su único abrigo es el vestido para su cuerpo, en qué otra cosa dormirá. Y será que cuando él clame a mí, yo le oré, porque soy clemente. No maldecirás a Dios ni maldicerás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y seréis para mí hombres santos. No comerás carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros lo echarás. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para ser mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devorarás. Si vas caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo irás a levantarlo. No pervertiráis el derecho de tu hermano
menesteroso en su pleito, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente, ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimáis al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos extranjeros, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y ahora, en Mateo 5:33. Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también no hacen también lo mismo los recaudadores de los impuestos? Y si saludéis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, como Jesús enseña aquí en el Sermón del Monte, al amar a ellos quienes te odian, no solamente amar a ellos quienes le aman a usted y odian a los enemigos, sino hay gente que al leer eso dirán, pues es una enseñanza aquí, de donde inventó esto Jesús. Él vino trayendo nueva información, nueva época. No, pero vemos claramente, como hemos visto en Éxodo, lo que Jesús estaba haciendo era aplicando, exponiendo sobre lo que era claramente escrito en la ley de Dios. Si usted ve al asno o buey desviado, debe regresárselo. Si ve a un asno bajo su carga y no le ayuda a usted, lo ayudará, ¿no? Dios está diciéndonos aquí que cualquier persona puede amar a ellos quienes son especiales a ellos. Cualquier persona puede amar a personas quienes hagan cosas bonitas a ellos, pero lo que hace diferencia al pueblo de Dios es que nosotros debemos estar dispuestos a amar a ellos quienes aún sean difíciles a nosotros amar a ellos, con quienes más luchamos a comprender a aquellos quienes no pueden hacer nada de bueno a nosotros como para repagarnos. Ese es un amor especial. Y cuando empezamos a meditar en esto y lo que ese tipo de amor, el amor hacia ellos, los más vulnerables, nos llama a hacer, entonces la ley de Dios llega a ser extremadamente incómoda y práctica para nosotros. Nos hace un poco incómodos, ¿no? Cuando pensamos en las implicaciones actuales de este pasaje. Pero primero observan en el pasaje cómo el pasaje está rodeado en el primer versículo 22-21. Dice 22-21. Al extranjero no matarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y 23:9, no oprimáis al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Empieza y termina el pasaje apelando a nosotros, igual como los 10 mandamientos, diciéndonos, recordándonos que ustedes eran esclavos en Egipto, y yo los redimí, yo los saqué de ahí. Recuerden quiénes eran sus experiencias. A lo que está apelando primero es nuestro conocimiento de la vulnerabilidad. Yo lo puse en primer punto esto. Usted comprende la vulnerabilidad. Y aquí el fundamento de la fundación por toda nuestra santidad, llamarnos a obediencia, es que usted sabe qué es ser extranjero. Usted sabe qué es ser extranjero, una persona en una situación, una vida difícil. Específicamente ahí en versículo 9. Ustedes conocen el corazón de un extranjero. Usted puede pensar en un tiempo, ¿no? Piensa en un tiempo en que haya
sentido muy solo en el mundo, muy solo en un cuarto lleno de gente, muy solo y isolado en una situación. A lo mejor usted había estado viajando a algún parte, se descompuso el auto y necesitaba ese carro reparado con prisa. Pero ese mecánico sabe que usted es de Indiana, y aunque está manejando en el estado de Arkansas, y él sabe que no va a tener más negocios de usted en el futuro. Usted depende de su misericordia. O usted esté en un cuarto lleno de gente que obviamente tiene amistades de largo plazo uno con el otro. Cientos de cosas en común de qué hablar. No hay interrupciones en sus conversaciones. ¿Y qué es lo que está en su corazón cuando está ahí? ¿Qué es lo que está en su corazón de usted estando isolado o se sienta muy solo? No es que sentimos algo de temor o falta de autoconfianza, falta de recursos. No hay nada que yo pueda hacer a esta persona, nada que yo podría hacer a este mecánico. Cualquier cuenta cuánto me cobre, tengo que pagarlo. Estoy en tu misericordia, en tus manos. Sentimos así, ¿no? Y Dios empieza y concluye ese pasaje de esta forma para que meditemos. ¿Qué es entonces en esos tiempos de vulnerabilidad que usted tiene más hambre de tener? ¿Qué es lo que usted más desea? ¿Cómo es que uno le mostraría amor en una situación así? Bueno, lo que quisiera yo tener es un amigo. Lo que quisiera yo tener es un campeón. Alguien para tomar mi causa, y lo que yo quisiera tener es alguien que me haría caso escuchando mis preocupaciones, alguien que me podría defender, alguien con quien me identificará en mi debilidad, en mi necesidad, en mi lucha. Dios dice, ustedes ya saben, conocen cómo es ser vulnerables, y esa comprensión del corazón de la persona vulnerable debe entonces guiar sus acciones hacia ellos quienes en torno se encuentran vulnerables. Y esa llega a ser la motivación: amar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, hacer bien a ellos quienes no pueden volvernos el bien. Es la motivación para usted y para mí. Ellos reflejaban sobre su tiempo en Egipto y cómo Dios nos sacó de Egipto. Es motivador para nosotros el amor de Dios y su preocupación hacia nosotros cuando nosotros estamos vulnerables. Es por eso que cantamos 136. ¿Quién nos recordó nuestro estado bajo? Por su amor y bondad es eterno. Y nos ha sacado, nos ha rescatado de nuestros adversarios, porque su amor es eterno. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros, mientras nosotros siendo pecadores, nosotros siendo vulnerables. Pero Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que a fin y al cabo, Dios está apelando a nuestra comprensión, a nuestra debilidad espiritual, y como Cristo, nosotros sin amigos, sin ayuda en el mundo, como Cristo vino para ser por nosotros nuestro amigo, nuestro campeón, para escucharnos, para defendernos, para identificarse con nosotros en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Y si usted está en Cristo, eso significa que usted ha llegado a un punto en su vida en que dice: yo soy débil, no traigo nada, no llevo nada a la mesa, no tengo nada con que negociar. Dios, necesito tu misericordia, necesito tu gracia. Yo soy extranjero aquí. Si yo seré salvo, será porque Dios, tú tendrás compasión y piedad sobre el vulnerable. Si nosotros nos vemos bajo ese estándar, en esa forma, ese entorno va a ser reflejado si comprendemos el corazón de Dios hacia el vulnerable, el corazón de Dios hacia nosotros, su amor hacia nosotros, siendo perdidos sin esperanza. Si nosotros
podemos comprender eso y adoremos a ese mismo Dios, nosotros en turno seremos un pueblo que diga, nosotros tenemos un corazón hacia los débiles. Tenemos un corazón para cuidar a ellos, quienes aún nos odian, quienes nos maltratan. Así que ese es cierto espiritualmente, también es cierto prácticamente. Y este pasaje nos llevará desde lo espiritual, con mucha rapidez, ¿no? Rápidamente a lo práctico. Usted sabe lo que espiritualmente necesitaba y cómo Dios le ministró. Y ahora usted ve haga lo mismo hacia su hermano, su prójimo más bien. La persona que dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, que pueda ver más bien, ¿cómo puede el amor de Dios estar con esa persona? Esto nos dará una forma concreta, práctica, en que nosotros podemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, en particular en su vulnerabilidad. Ustedes conocen cómo es ser vulnerable. Y luego, lo que nos lleva el pasaje, el gran mensaje de nuestro pasaje es, no hagan festín o no devoran las debilidades de los demás en su tiempo de debilidad, cuando se encuentran débiles, porque ustedes saben cómo es, y ustedes saben cómo es, saben, aunque usted a lo mejor no ha sido viudo, puede identificar un poco con eso, aun no siendo huérfano, sabe qué es lo que necesita un huérfano. A lo mejor no ha sido rey, pero puede empezar en lo que el rey necesita. Usted ha sentido presión. ¿Cómo respondemos bien? ¿Cómo mantenemos la justicia? ¿Cómo tratamos con ellos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Aun ellos, quienes son ricos. Vemos que el pasaje nos apunta hacia gente con vulnerabilidades, en quienes a lo mejor habíamos pensado antes como vulnerables, pero eso es parte de lo que la ley hace por nosotros, ¿no? Expande nuestro pensar y nos apunta a nosotros que hay gente más vulnerable que antes habíamos pensado. Ustedes saben cómo es. Ahora, antes de meternos en sus practicalidades y el pobre, huérfano, viuda, reino, todo lo demás, rey, quiero metemos en el medio del pasaje. Empezamos a los lados, de principio a fin. Ustedes saben cómo es ser extranjero en Egipto, ¿no? Pero en el medio de nuestro pasaje, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos algo que no esperábamos que estaría ahí. Algo que a lo mejor nos llevaría a decir, bueno, yo creo probablemente Moisés tiene un caso de estar inquieto, ¿no? No puede terminar su pensamiento, no es muy distraído. Este hombre, lo vemos en versículo 31. Y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Y estamos leyendo aquí en el pasaje, estamos viendo, bueno, viudas, huérfanos, principios de justicia y todo lo demás. El pasaje tiene un tema muy claro y de repente en el medio del pasaje, no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. Y digamos, pues hay otras secciones en la ley que tienen que ver con la dieta, de lo que pueden comer y no. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, recuerden que una de las formas en que Dios muchas veces nos da su ley es que el argumento en la ley desde lo menor a lo mayor. Pablo ilustra esa por nosotros en Corintios cuando habla de la ley. No pondrás, no cubrirás la boca del buey mientras está trabajando, ¿no? Y Pablo no está preocupado por los animales tanto ahí, sino decir que el trabajador, el labrador, es digno de su pago. Y específicamente, entonces Pablo lo aplica al ministerio de evangelio, ¿verdad? Pero Dios usa a los animales para ilustrar ese punto. Bueno, aquí, en el corazón de este pasaje, Dios está diciendo a Israel, ustedes no deben vivir por la carne que ha sido despedazada por los animales silvestres. ¿Qué es lo que está mostrando aquí? Déjelo por los perros.
lo que está mostrando aquí, enseñando aquí, aún en medio de nuestro pasaje, es esto, que hay gente expuesta, hay gente vulnerable, hay gente que son presa fácil para cenar, para consumir, devorar. Pero Dios dice, mi pueblo, mi gente tiene un problema, alguien tiene un problema, como mi pueblo, cuando alguien es visto como vulnerable, ustedes no deben estar pateándolo mientras están vulnerables. En cambio, esta carne debe ir a los perros. Los perros, hablando bíblicamente, no son perritos bonitos, animales domesticados que quisiera usted en su casa. Generalmente en la Biblia lo que pensamos como más como coyote o animal silvestre que come los pedazos de cosas muertas, que muchas veces los perros se refieren a los gentiles, a ellos fuera del reino de los cielos. Y Dios aquí está diciendo, como mis hijos, ustedes no deben consumir comida de perros. En cambio, deben consumir, en vez de comer más bien a las viudas y pisotear a los pobres, atacar, rodear a gente y aprovechar la injusticia, hacer sus ganancias por sobornos. Como un pueblo que conoce cómo es ser oprimida, conoce bien cómo es ser vulnerable, ustedes mostrarán que comprenden mi preocupación por su vulnerabilidad y mi habilidad proporcionarles y cuidarlos a ustedes al cuidar ustedes a los vulnerables. No devoren a los vulnerables. Ahora nos metemos en los ejemplos específicos. No vamos a ver a los pobres, los poderosos, la justicia que apropiada o merecida para exponer a la gente y los enemigos. Primeramente, no aflijan a los pobres. Versículos 21 hasta 27, 22 a 27. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Y si prestes dinero a mi pueblo, 24, a los pobres entre vosotros serás usurero con él. No le cobrarás interés. Es muy caro, ha sido dicho que es muy caro ser pobre. Es muy costoso ser pobre porque usted está viendo pago a pago, solamente capaz de proporcionar lo que necesita para el día de hoy. Así que cuando hay promoción de 50 libras, no tiene dinero para comprar, para proporcionar varios meses de comida, sino tiene que comprar el tamaño reducido 1/3, ¿no? Y Dios está diciendo, ustedes saben cómo es como extranjeros estar la misericordia de los demás, la viuda y huérfano, la gente débil de la sociedad. Nadie tiene motivación para ponerse de pie, motivación natural para ponerse de pie para defender a aquella persona. No hay mucho dinero en ser campeón del huérfano. No hay mucho dinero en cuidar a la viuda. Si cuidar a la viuda pagaba como los jugadores de béisbol, pues mucha gente estaría muy ocupada haciendo eso, cuidando a las viudas, pero eso simplemente no es el caso, ¿verdad? Así que Dios dice, ellos quienes son débiles, necesitan ustedes defenderlos. Y la tentación, claro, en nuestra mente es decir, pues hay gente en el mundo a quien puedo oprimir y salir corriendo, escapar. Nadie va a defender a esa clase de personas. Nadie va a defender a aquel grupo. ¿Quién me va a hacer rendir cuentas por eso? ¿Qué es lo que Dios dice esto? Bueno, Él dice, yo lo haré. Mi ira será pesada sobre ustedes.
yo escucharé su clamor matándoles a ustedes con espada y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Y luego habla sobre los pobres, ellos quienes necesitan dinero prestado a ellos mismos. Dice, no aprovechen de ellos, de su situación. No intenten tener ganancia ustedes de su pobreza. Y no está hablando aquí de préstamos de hipotecas. ¿Verdad? Está hablando de alguien que necesita pedir prestado para que pueda comer algo hoy. Alguien que necesita, que viene a usted y dice, lo único que tengo es mi cobija aquí. Cuida mi cobija para yo tener $10 para comer algo. Y si tú cuidas, si tú mantienes, ¿no? Conservas en esa cobija, vas a aumentar su sufrimiento. Y Dios dice, no estoy de acuerdo con eso. No llegan a ser ellos quienes prestan dinero a los pobres, sino deben alcanzar sus necesidades para sobrevivir. Mientras vemos estos versículos, están diciendo no debemos afligir a los pobres. Muchas veces vemos más bien como el catecismo nos enseña que donde hay un pecado prohibido por la ley, el deber contrario también es ordenado. Así que no es suficiente para que digamos, bueno, soy indiferente y frío hacia los pobres. No es suficiente decir, bueno, cuando yo voy manejando a alguien pobre necesitando agua, yo no los cobro intereses, sino solamente sigo manejando. No, pues la implicación de ese texto no es no hacer daño a ellos quienes necesitan esas cosas, huérfanos y viudas, sino buscamos cuidar sus necesidades de una forma positiva. No debemos afligir a los pobres, necesitamos buscar a ellos quienes son los miembros más débiles de nuestra sociedad. Ellos no tienen otro recurso. Identificar a ellos, buscar formas a prácticamente ayudarlos, prácticamente alcanzar sus necesidades. Usted no sabe, usted sabe más bien. Bueno, usted no sabe cómo es estar cansado, tener sed, hambre. Sí, usted sí sabe, perdón. Sí sabe cómo es tener hambre y sed, estar cansado. Dios dice, tenga en mente eso, tenga en cuenta de eso y desde aquel corazón de lo que usted quisiera que le hicieran a usted si usted fuera huérfano o viuda o pobre, y desde aquel corazón trata con ellos a su alrededor, a su comunidad. Una aplicación muy práctica, y yo creo que en cuanto a nuestros niños en particular, es habrá niños pobres en su colonia, no niños pobres en sus escuelas, niños quienes a lo mejor los otros niños que no quieren tener como amigos porque no tienen una bicicleta tan bonita, zapatos tan bonitos o ropa tan bonita. Y muchas veces cuando estamos jóvenes y aún siendo grandes podemos ser muy sensibles a estas cosas. Yo quiero tener amistades a gente que tiene buenas cosas, ¿no? Pero Dios quiere que usted y yo nos cojamos nuestras amistades, nos cojamos a la gente a quienes amemos por base de ellos tienen ropa bonita o porque a lo mejor en mi cumpleaños me podrían regalar algo bonito. Ustedes saben cómo es ser extranjeros. Así no opriman, no aflijan a ellos quienes son pobres. Número 2, el pasaje nos llama a no menospreciar a ellos quienes tienen poder. En cuanto a eso, ¿no? El pasaje toma un tono que no esperamos a lo mejor. Pensamos en los pobres y viudas como cierta clase de personas y decimos, sí, Dios tiene un corazón hacia ellos, pero luego de repente que Dios hace la transición a no maldecirás al príncipe de tu pueblo, no deberás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Es fácil para nosotros en muchos aspectos decir, bueno, los pobres, la gente así necesitan nuestra preocupación.
Pero ¿cómo es que Dios es vulnerable? Porque Él incluye a sí mismo que ¿en qué forma son los reinos o reyes oficiales vulnerables? Bueno, la realidad es que puede ser fácil para nosotros menospreciar a la gente en lugares de autoridad. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen todo poder, tienen todo el control. Y es fascinante, ¿no? Que Dios eh, pone en grupo a ellos y nuestro tratamiento a los reyes con sí mismo. Romanos 13 hace lo mismo. Dios nos dice que nuestros ministros de gobierno son ministros de Dios para nuestro bien. Pues lo que Dios dice aquí, que trae muchas convicciones, que si somos el tipo de persona que lo encuentra muy fácil derrumbar a nuestros líderes, somos probablemente el tipo de persona que lo encuentra muy fácil a criticar a Dios y retener de Dios lo que le corresponde. Por de hecho, decir, Dios, tus juicios no son lo que deben de ser. Y Dios, yo creo que yo puedo hacer mejor uso de los recursos de lo que tú puedes hacer. Está hablando de gente que está reteniendo sus ofrendas. Yo voy a retener, conservar este animal un poco tiempo más porque puede sacar provecho. Voy a conservar esta vaca otro año, así que puedo tener otro animalito y luego voy a entregar la vaca, ¿no? Luego a lo mejor el gobernador será digno. Y Dios aquí está argumentando, diciendo, hablamos de Dios, argumenta desde el menor al mayor, de cómo tratamos a animales, de cómo tratamos a gente. Ahora argumenta desde el más grande, mayor, cómo tratamos a él, hasta cómo tratamos a los menores, de cómo tratamos a otras autoridades humanas. Dios está diciendo, me darás lo que merezco. Y por extensión, deben dar a ellos quienes merecen los impuestos. Deben dar a mi casa la ofrenda completa y no con demora. No menosprecien a los pobres, los poderosos. Y luego habla de asuntos de la justicia, ¿no? No deben maltratar la justicia a gente expuesta. La mayoría de nosotros no estamos en el corte, salen de corte mucho tiempo de los tribunales. Es ahí donde argumenta el mayor al menor. Es importante, él va a argumentar desde cómo es que debes tratar con casos en el corte, pero también tiene aplicación a todo tipo de situaciones. Algunos de ustedes han sido parte del jurado antes. Mi hermana Sarah creo que es llamado a ser jurado en esta semana, ¿no? Y tiene que ir a hacer eso. Así que puede ser tentador pensar en esas cosas, ¿no? Algunos de ustedes han estado en una posición en que han tenido que dar justicia, no traten con asuntos de justicia, digamos, como principal de la escuela, ¿no? ¿Qué hacemos cuando dos niños están diciendo diferentes cosas? ¿Cómo investigamos eso? ¿Cómo aplicamos un castigo apropiado? Bueno, Dios aquí nos llama a pensar en cómo tratamos con asuntos de la justicia y cómo es que afecta a nosotros. Bueno, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Versículo 2 de 23. Tampoco serás parcial a pobre en su pleito. No, Dios está hablando aquí de ese línea delgado de la justicia. No debemos mostrar favoritismo y qué tan fácil es, ¿no? Hacer chueco la justicia un poco a través de llevar falso testimonio. ¿Y cómo es que aplicamos esos versículos en nuestras vidas prácticamente? Bueno, el lugar que probablemente más frecuentemente en que se aplican estos versículos es que tratamos uno con el otro todo el tiempo en el corte de la opinión pública popular. Nos encontramos
en el corte de la opinión popular cuando estamos en el trabajo platicando, ¿no? Mientras otras personas se quejan sobre el jefe o el compañero de trabajo, cómo actúa, cómo opera tal persona. Y tenemos toda oportunidad, cada oportunidad es muy atrayente y fácil meternos con nuestras propias historias y cuentos y meternos a decir, oh, ustedes no saben la mitad de lo que hizo. Déjame a mí ponerme como testigo ahora contra nuestro jefe y decirles exactamente lo que tan feo es. Ustedes conocen a aquella mujer en la oficina número 3 y han visto a su peor. Yo una vez estaba ahí con ella y hubieran visto cómo se actuó ella. Y de repente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando a alguien extremadamente vulnerable, porque ellos no están ahí para defender su propia reputación, su propia persona. Estamos poniéndonos juntos con el montón para aumentar más reportaje. O el peligro que nos dice el versículo 3, de ser parcial a los pobres. Es tan fácil antes de poder aún llegar al corte, aún de escuchar los dos lados de un argumento, decir, ya sé cuál es la respuesta correcta, ya he escogido quién va a ganar y quién es el perdedor, basado en algún hecho, factor socioeconómico, en vez de decir y escuchar más bien con cuidado, escuchando todos los datos y esperando analizar la situación. Otra vulnerabilidad del versículo 8, un soborno a tener ganancia financiera en su hora de necesidad de alguien que está vulnerable, ¿no? Vemos ese tema, ¿no? A través de esos versículos. Así que lo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas, es ¿quién es su vida? ¿Quién es su vida es vulnerable? ¿Quién en su vida en esencia está en sus manos en ciertas formas, ¿no? Viudas, huérfanos, gente pobre, gobernadores, gente que está guiando, liderando. Es muy fácil ver a alguien adelante y decir, bueno, yo hubiera hecho muy diferente esa cosa. Ellos quienes están en tribunales, en juicio, en la corte de opinión pública, ¿no? Todas esas cosas, todas esas personas más bien, se encuentran vulnerables a usted y a mí. Y es tan fácil, entonces, en aquellas situaciones, decir, bueno, yo tengo una oportunidad aquí y voy a usarla, voy a aprovechar. No hay ninguna consecuencia. Puedo diseminar cosas, información sobre ti que nadie va a descubrirme. Nunca tendré que rendir cuentas. Puedo decir lo que yo quisiera. Pero Dios dice, ustedes saben cómo es ser extranjero. Ustedes saben cómo es ser vulnerables. Ustedes saben por instinto lo que desean y anhelan en aquellas circunstancias y anhelan y saben más bien cómo yo he tratado con su vulnerabilidad. Ustedes deben tratar con los demás igualmente. Los pobres, el gobernador, la persona que está en juicio. Y número cuatro, nuestros enemigos. Debemos amar a uno de nuestros enemigos. No solamente en el contexto del Nuevo Testamento, sino aquí. Si encuentran los animales, de esos animales desviados deben devolvérselos una vez más. Podemos argumentar desde el menor hasta el mayor. Si a Dios le importa cómo cuidas a los animales, seguramente estarás cuidando a las personas. Aun si es alguien que no le cae, le gusta mucho, si usted me ha hecho cosas de amistad hacia mí, tengo una obligación, porque nosotros, siendo enemigos de Dios, en el pecado, el trato con el pecado y Dios trató y cuidó a nosotros y nuestros intereses. Y Dios está llamándonos aquí. No solo amen a ellos quienes le aman. No solamente deben amar a ellos quienes pueden hacer cosas bonitas como para repagarlos.
No deben amar solamente a ellos quienes nunca hayan hecho errores en sus vidas. No solamente amen a ellos quienes están dentro de lo, o más bien cerca de lo que está usted diciendo sobre ellos. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo es ser extranjeros. Ustedes saben cómo es eh, ser necesitados. Ustedes saben cómo es ser un esclavo y huérfano. Ustedes saben cómo es estar sin esperanza, sin Cristo en el mundo. Pero Dios rico en misericordia, hacia ustedes y hacia mí. Dice, aun cuando usted estaba vulnerable, aun cuando usted no tuvo otro recurso, y yo envié a mi hijo para morir por ti. Si ustedes comprenden esto, entonces ustedes como mis hijos comprenderán que no necesitan satisfacer sus propios apetitos, no necesitan rellenarse con comida de perro. Dejen los gentiles que persiguen esas cosas. Dejen los incrédulos que hagan eso, que persigan eso. Dejen a ellos que sigan chismeando y destruyéndose entre sí. Pero en cuanto a ustedes entiendan el amor que yo he tenido hacia ustedes, la bondad que les he mostrado, y vayan para cuidar a los vulnerables. Así que jueves de esa semana, cuando usted está en el trabajo, usted tendrá la oportunidad a tener buena porción de comida de carne despedazada. Habrá comida de perro ahí en las vidas de ustedes después de todos los días esta semana. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como respuesta? Sí. No, yo puedo confiar en mi Padre Celestial. Tiene una comida mucho mejor en su mesa para un extranjero y huérfano como yo. Y puedo confiar que Él me va a cuidar. Y puedo de hecho mostrar bondad y amor aún en medio de esas oportunidades. Que Dios en su gracia permite que nosotros hagamos esto para mostrar que somos verdaderamente diferentes que el mundo a nuestro alrededor. Que Dios es por su gracia que ha cambiado nuestros apetitos desde comida de perro a anhelar y querer ser como nuestro Padre Celestial, a ser santos, aun como Él es santo. Amén. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra y es muy desafiante en nosotros. Las aplicaciones son muchas, hay muchas y la convicción es profunda en los tiempos en que no hemos hecho esto, los confesamos a ti. Pedimos que perdones nuestros pecados, que nos permites como tu pueblo andar en novedad de vida, para que podamos glorificarte. Gracias por tenernos en mente estando nosotros extranjeros y rechazados. Pedimos que nos darás el corazón que tú tienes y has mostrado a nosotros. Pedimos todo en nombre de Cristo. Amén.